Un día Kunsan me dijo, mi padre siempre tuvo seguidores y siempre hubo personas que lo creían loco. Tulshuk significa loco, pero también significa voluble, mutable o inconstante. Así que un hombre con una naturaleza Tulshuk siempre estará cambiando su mente, diciendo una cosa por la mañana, algo diferente al mediodía y otra que contradiga estas dos a la tarde. Aunque estuviera sobrio, parecería ebrio. Y cuando se ponía ebrio, actuaría como si estuviera sobrio. Aunque era un lama, tenía amantes. Y cuando estaba con ellas, aún así actuaba como un lama. Aunque era santo, era irreverente. Pero aunque era irreverente, aún así podía conservar su santidad. Un día, mientras Tulshuk Limpa estaba en Pangi, fue llamado por un Shinda, un mecenas, a la aldea de Triloknath, también conocida como Karshapapa. Es famosa por su templo, que alberga una estatua histórica muy importante de Chenrezig, el Buda de la Compasión. La aldea estaba arriba del valle del río Chenab, a un día de viaje a caballo. Los lamas vivían de hacer puyas o rituales, a menudo en las casas de las personas. Este era un gran Shinda, un gran mecenas, y la puya duraría varios días. Tulshuk Limpa llevó con él unos pocos discípulos, lamas que por voluntad propia se habían reunido alrededor de él y ahora vivían en su monasterio en Pangi. Además de la buena comida que se serviría a los lamas en esas puyas en los hogares, habría también bastante alcohol. Ya que fumar cigarrillos estaba estrictamente prohibido para los lamas, muchos bebían. Tulshuk Limpa era famoso por beber más que nadie, y aún así ser capaz de seguir funcionando. Una vez los discípulos de mi padre lo examinaron, me dijo Kunsan. Lo atiborraron con tanto alcohol que otra persona en su lugar hubiera muerto. Lo pusieron derecho y le pusieron una pluma en su mano y un trozo de papel en su regazo. Aunque él apenas podía ver, comenzó a escribir las palabras de una importante escritura de memoria. Las letras tibetanas perfectamente formadas y mejores incluso que si hubiera estado sobrio. Cada vez que su mano se alejaba de la hoja y bajaba la pluma sin siquiera darse cuenta, ellos le ponían la pluma otra vez en su mano y la apoyaban a donde se había quedado, y él seguía escribiendo. Para la sorpresa de todos, incluyendo la mía, no salteaba ni una sola letra o marca de puntuación. Las palabras se formaban perfectamente a lo largo de la página. Este era un tema al que Kunsan volvía repetidamente, su padre bebiendo y la subsecuente locura. Si bien nunca vi a Kunsan beber, la destreza para beber de su padre era una interminable fuente de asombro y risa para él. Dos de los discípulos más cercanos de Tulshuk Limpa, Namdrol y Sukshen, estaban con él en la casa del Shinda, del mecenas, en Triloknath. Continuó Kunsan, contento con la historia. El Shinda estaba atiborrándolo con carne y bebida esa noche, y Tulshuk Limpa se emborrachó demasiado. Él llamó a Namdrol y Sukshen aparte. Esta noche tenemos un gran trabajo que hacer, les dijo. Un gran trabajo, pero no le digan a nadie. Tenemos que permanecer despiertos medianoche, así que primero deben dormir. Él tomó una botella del licor del Shinda y puso a sus discípulos tan ebrios que se doblaron en una esquina y cayeron en un sueño parecido a la muerte. A las 2 de la mañana, cuando todos habían caído dormidos, Tulshuk Limpa se levantó. Sacudió a sus dos discípulos para que despertaran, pero tenían tanto alcohol todavía circulando en su sangre que no pudieron moverse. Los sacudió más fuerte, pero aún así no pudieron levantarse. Al decir esto, Kunsan dio un salto desde donde estaba sentado en su cama y saltó sobre sus pies. Se tiró en el piso,
doblado sin duda como habrían estado los discípulos ebrios de su padre, excepto que, en lugar de estar dormidos, él se sacudía de la risa. Demostrándolo con su propio puño en su propio cráneo, continuó su historia desde ese lugar. Mi padre hizo un puño y golpeó en sus cabezas afeitadas como si estuviera aporreando una puerta. Sus cabezas resonaron como cocos. Así, dijo él, y golpeó su propio cráneo como si estuviera golpeando una puerta. Esto hizo magia, y en un instante estuvieron sentados. Tulshuk Limpa llevó un dedo a sus labios para recordarles de la naturaleza secreta de su abrupto despertar. Esta era una historia que Kunzan particularmente amaba contar, y deben haber sido una docena de veces que vi a Kunzan de esta manera, tirado en el piso, golpeando sus nudillos en su cabeza y luego rodando de la risa. Él utilizaba la mímica y el humor, y pasaba de repente a la absoluta seriedad, a menudo a la velocidad de un parpadeo. Kunzan saltó de vuelta y como un ilusionista estaba de pronto sentado de piernas cruzadas en su cama. Continuó. Lo siguieron en silencio, para no despertar a los perros de la aldea y llegar al templo. Los templos budistas tibetanos y los lugares sagrados tienen senderos alrededor de ellos que los fieles usan para circunambular, siempre en dirección de las agujas del reloj y mientras recitan mantras. A esto se le conoce como Kora, y es una parte importante de su vida diaria y ritual. Ellos siguieron a Tulshuk Limpa tropezando en la oscuridad, haciendo un Kora del antiguo templo. Circunambularon el templo una vez, 2 veces. A la tercera vez, Tulshuk Limpa se detuvo en la parte trasera del templo y examinó el muro. «Estoy ebrio», dijo a sus discípulos, «así que deben ayudarme. Anoche en mi sueño fui visitado por una dakini. Ella me dijo que mirara detrás del corazón de Chenrezig». «¿Dónde creen que está el corazón de Chenrezig?», le preguntó a sus discípulos. Él se estaba refiriendo al Buda de la compasión, cuya estatua en el interior del templo estaba sobre el altar al otro lado del muro de barro y piedra que él estaba examinando. Namdrol dijo: «Bien, la estatua está en el centro del altar y es muy grande. Su corazón debe estar aquí». Y él apuntó a un lugar en el muro. Dzogchen dijo: «No, yo creo que la estatua es un poco más grande que eso. Debe estar allá arriba». Y él apuntó un poco más alto. «Ustedes están equivocados los dos», dijo Tulshuk Limpa recogiendo una piedra. «Debería estar aquí», y trazó con esta un círculo sobre el muro de barro seco. «Consigue un martillo, algo con lo que podamos romper el muro». «Pero, maestro», dijo Dzogchen sin aliento, «este no es nuestro templo, no podemos simplemente romper el muro. Consígueme algo con lo que romper el muro». «Pero, maestro, ¿dónde podemos encontrar un martillo? Estamos en mitad de la noche». Mientras Dzogchen estaba discutiendo con Tulshuk Limpa, Namdrol sabía qué hacer. Él había estado con Tulshuk Limpa más tiempo y sabía que cuando un tertón te dice que hagas algo, lo haces. No haces preguntas, sin importar cuán ilógico o irracional parezca el pedido. Él rodeó el frente del templo y consiguió una varilla gruesa de hierro que era usada para atrancar la puerta del templo. Cuando regresó a la parte trasera del templo, Tulshuk Limpa le ordenó que rompiera el muro. Así lo hizo. Con un golpe de tremenda fuerza, Namdrol golpeó el centro del círculo que Tulshuk Limpa había dibujado con la piedra, y un enorme trozo de pared se estrelló en el suelo. Namdrol dejó caer la barra que hizo un fuerte ruido metálico, choqueado ante el daño que un solo golpe había causado. Dzogchen miró alrededor para asegurarse que nadie había sido testigo de este acto de vandalismo. Tulshuk Limpa miró en el agujero como si estuviera mirando no en el interior de un muro de barro, sino en el interior de un agujero en la realidad misma. Sus ojos
eran igual de intrépidos y temerarios que los de aquel niño que había atrapado la purva en la cueva en Tíbet. Él estiró su mano dentro del agujero y tomó de allí un rollo diminuto de papel amarillento. Era del tamaño de la uña de tu dedo meñique. «Ter», dijeron casi sin habla Namdrol y Sukshen. Tushuk Limpa desenrolló el papel y en él había unas pocas letras, rayones en realidad, de un alfabeto que solo un tertón puede entender. «Ahora tengo trabajo que hacer», dijo Tushuk Limpa. «Arregla el agujero. Tienes hasta el amanecer. Nadie debe saber qué sucedió aquí». Al decir eso, Tushuk Limpa se fue. Namdrol y Sukshen mezclaron un poco de tierra y agua de un arroyo cercano para hacer barro, que usaron para sellar el agujero en el muro del templo. Alisaron la pared y luego arrojaron una capa de polvo sobre este para ocultar su reciente construcción. Tan pronto como el sol iba tiñendo de rosa el cielo, se durmieron, agotados, junto al templo. Allí los encontraron los aldeanos, un rato más tarde, cuando fueron a hacer su circunambulación matinal. Mi padre no durmió esa noche. La luz estuvo en su habitación hasta pasada la hora del atardecer, lo cual él seguramente ni siquiera notó. Así de abstraído estaba en revelar el significado contenido en aquellos pocos caracteres inciertos de un lenguaje que solo él podía entender. Le tomó varios días develar completamente el significado de esos garabatos hallados en ese antiguo y pequeño rollo. Al final, dio a luz a 2 pechas, o escrituras, de 300 páginas cada una. Como provenía de Chenrezig, un corazón glorioso y amplio, estos textos hablaban acerca del final del sufrimiento. «¿Qué sucedió con este libro?», pregunté. «¿Tienes una copia?». «No, no la tengo», dijo Kunzang. «El texto original de la propia mano de mi padre fue escrito apresuradamente, así que le dio a Namdrol el primer libro para que hiciera una copia a mano en un tibetano legible. Namdrol lo copió y cuando se lo devolvió, mi padre le dio el segundo texto para copiar. Cuando luego de 1 o 2 meses Namdrol no había terminado de copiar el segundo libro, recuerdo que mi padre se puso furioso. Aunque era solo un niño en esa época, tenía curiosidad. Fui a donde Namdrol estaba viviendo y él estaba sentado allí, de piernas cruzadas, en un almohadón con una mesa baja frente a él, copiando el texto. «Se supone que no le diga a nadie», dijo él, «pero como tú eres el hijo del maestro, puedo decirte. Esta es una terma muy importante». Y luego él me contó la historia completa tal como te la he contado acerca del ter en el muro del templo. Lo que no me dijo fue por qué le estaba tomando tanto tiempo copiar el segundo libro y devolvérselo a mi padre, hasta que la verdad finalmente salió a la luz. Luego de que había comenzado a copiar el segundo libro, se le habían aproximado algunos lamas campas que estaban viviendo en Dharamsala y que tenían dinero en sus bolsillos. Ellos estaban en busca de alguna terma de mi padre. Le dijeron a Namdrol: «Tushuk Limpa ha pasado mucho tiempo aquí. Él debe haber logrado sacar alguna terma. Dinos acerca de la terma que ha sacado». Namdrol dijo: «Oí que sacó una terma en Tíbet, pero no sé, yo no estaba allí». «Vamos», dijeron ellos, «Tushuk Limpa es un tertón muy grande. Él debe haber extraído alguna terma de aquí. Muéstranos qué es lo que tienes». Solo cuando ellos aclararon que su petición estaba respaldada por dinero, Namdrol les dijo acerca de la terma que él había extraído del muro del templo, pero les dijo que no podía mostrárselas. Ellos le rogaron: «Vamos, Namdrol, por favor», dijeron, pero no pudieron persuadirlo fácilmente de que traicionara a su maestro y a su texto secreto. Fue entonces cuando le ofrecieron 35.000 rupias, una fortuna en esa época, que la resistencia de Namdrol se desmoronó.
no solo accedió a mostrarles la terma de Chenrezig, sino a hacerles una copia. Era porque él estaba haciendo esta segunda copia secreta que le estaba tomando tanto tiempo regresarle la copia a mi padre. Después de que le dio a mi padre su copia, junto con el original, trató de conseguir que le diera el primer volumen nuevamente, pero mi padre se rehusó. Los Lamas Campa nunca consiguieron ese primer volumen. ¿Qué pasó con las copias que Namdrol le dio a Tuljuklimpa? Están ahora en su monasterio en Lahaul, dijo Kunzan. ¿Y los originales? ¿Los manuscritos de la mano de Tuljuklimpa? Los originales fueron embutidos en una estatua de Chenrezig y colocados en una estupa, un monumento relicario, donde están hasta el día de hoy, muy alto en las montañas rocosas y nevadas de Lahaul. El teléfono sonó. Kunzan contestó y comenzó a hablar con un pariente de su esposa en Sikkim. Esto me dio un poco de tiempo para pensar acerca de la historia. Cuando colgó el teléfono y le colocó el mantelito tejido encima, le hice una pregunta que sabía que era bastante delicada, pero que tenía que hacer. Fui cuidadoso de plantear la pregunta de tal manera que no implicara ninguna duda de mi parte. La terma que tu padre halló en el muro del templo fue ocultada por Padmasambhava en el siglo VIII, ¿verdad? Sí, dijo Kunzan. Es algo muy misterioso, una locura. Seguramente el monasterio en Triloknath es viejo, me aventuré a decir. Pero no es tan viejo. Le tomó bastante tiempo al budismo esparcirse en áreas tan periféricas como Lahaul. Sé que los lectores de este libro, especialmente los lectores occidentales, se preguntarán cómo una terma oculta por Padmasambhava en el siglo VIII pudo ser ocultada en el muro de un monasterio que fue construido mucho tiempo después, mucho después incluso de que Padmasambhava muriera. El monasterio en Triloknath es extremadamente viejo, dijo repentinamente, y desde que lo había visto por primera vez, serio. Me miró cautelosamente, como si tal vez yo ya no fuera más de confianza. ¿Qué debo decirle a los lectores? Por el tono de su voz y su mirada podría decir que él entendió mi punto y no estaba completamente satisfecho con su propia respuesta. Los hipotéticos lectores occidentales necesitaban lo que él no: una prueba externa de la verdad, una que pudiera sobrevivir al examen de la duda. Hay 108 tertones, dijo Kunzan bruscamente. Todos ellos tienen los mismos poderes que Padmasambhava. Uno de ellos debe de haberlo puesto allí. Como si de una vez hubiera puesto final a esa discusión y hubiera proclamado la supremacía de la locura, Kunzan saltó de su cama, se tiró al suelo y golpeó su cabeza con sus nudillos con tal fuerza que ésta resonó como un coco.